Hola a todos, bienvenidos a esta breve introducción sobre la Lección Divina, orando con la Palabra de Dios. ¿Qué es la Lección Divina? Es una lectura individual o comunitaria de un pasaje de la Escritura, acogida como Palabra de Dios, y que se desarrolla bajo la modalidad o bajo la moción del Espíritu Santo, en meditación, oración y contemplación. La Lección Divina es una herramienta que tenemos para orar con la palabra del Señor. La palabra del Señor que es viva y eficaz y que nos llena nuestras vidas, nos da sentido. Hay varias actitudes que debemos tener para realizar la Lección Divina. Es saber que la palabra de Dios es de Dios y que Dios nos habla a través de ella. Dios nos habla a través de todas sus escrituras y son enseñanzas que nos dan para toda nuestra vida. La palabra de Dios siempre es actual, es viva y siempre nos está hablando. Hay que leer la palabra de Dios desde la fe en Jesucristo y Jesucristo como la finalidad de todas las escrituras, como aquel que nos salva, que nos da su conocimiento y que conocemos también a través de las escrituras. Varios padres de la Iglesia dicen: el desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Y siempre que vayamos a empezar a hacer este tipo de oración y cualquier oración, es muy importante que nosotros realicemos antes que nada la petición del Espíritu Santo. Aquel que inspiró la palabra de Dios es el mismo que nos la puede ayudar a comprender, a amar y sobre todo pues a orar. Los pasos de la Lección Divina son sencillos. El primero es la lectura. En la lectura pues está el mensaje de Dios y es tener contacto con la palabra. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Qué dice el texto? Dejar que el texto pues hable. En la segunda es meditar. En esta parte nosotros lo que vamos a mirar es qué me dice el texto. O sea, en un primer momento, ¿qué dice el texto propiamente? En el segundo, ¿qué me está diciendo a mí el texto? En el tercero es la oración. En la oración es ¿qué me hace decirle a Dios este texto? Y en la cuarta es la contemplación. Es ¿qué me dice Dios a mí basado en este texto? Pues la oración no es un monólogo, es un diálogo. Y como diálogo, pues el Señor nos habla. Entonces, esto es brevemente lo que les quería comentar. Estos son los pasos de la Lección Divina y pues iremos comentándolos uno a uno a través de los días. Muchas gracias. Hola de nuevo, continuando con nuestro estudio de la Lección Divina, hoy vamos a enfatizar el primer paso, que es la lectura. Para ello recordamos siempre que para empezar, antes que nada debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo. Pueden para esto utilizar varios medios, una oración, una canción. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Para este ejercicio de lección voy a tomar del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 31. La curación de la suegra de Simón. Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este paso hacemos la lectura. Sirve volverla a releer, a tomar, a mirar cada uno de los personajes. En este caso está el Señor, está Santiago, está Juan, van a la casa de Simón, está la suegra de Simón,
ella estaba con fiebre. El lugar salió de la sinagoga, la casa de Pedro, y reconstituir toda la imagen. Salió de la sinagoga, iba con sus discípulos, fueron a la casa de Pedro. En la casa de Pedro estaba la suegra enferma. El Señor tocándola, la fiebre la dejó y ella se puso a servirle. Esto es un breve resumen de cómo podríamos hacer la lectura de la palabra. Para ello también nos podemos utilizar varias herramientas que nos ayudan para comprenderla mejor. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hola a todos. Continuamos con nuestro ejercicio de la lección divina, orando con la palabra del Señor. Recordemos que antes de todo, pues pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Ya hemos visto la primera parte, que es la lectura de la palabra de Dios, y nos responde a una pregunta ¿qué dice el texto? Hemos tomado para este ejercicio la lectura del Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versículos 29 al 31, que nos habla sobre la curación de la suegra de Pedro. Hemos reconstituido el texto, los personajes, los lugares, y esto nos lleva al segundo punto, la meditación. En la meditación responde una pregunta: ¿qué me dice a mí el texto? A cada uno de nosotros es diferente, pues la palabra, aunque es la misma, a todos nos habla de diferentes maneras, a todos nos responde nuestras interrogantes de nuestra vida, responde a las circunstancias en que estemos viviendo. Es el Señor el que nos regala su palabra, nos da su palabra. Y en este momento es el momento para rumiar esa palabra, para hacerla viva, para hacerla diaria, para ver qué es lo que a mí me está tocando. Es un espejo en el que nosotros nos miramos y en los cuales nos podemos identificar con los personajes. Algunos se identificarán más con Simón, tendrán alguien enfermo, o la misma suegra de Pedro si cursamos con alguna enfermedad que puede ser corporal o espiritual. Entonces, les recuerdo, esto aquí es ¿qué es lo que me dice a mí el texto? Gracias por su atención. Hola a todos, continuamos con nuestros pasos de la lección divina. En el día de hoy vamos a ver la oración. La vez pasada habíamos hablado sobre la meditación y respondí a la pregunta ¿qué me dice a mí el texto? En este paso de la oración responde a la pregunta ¿qué me hace decirle a Dios este texto? Les recuerdo que estamos viendo el del Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 29 al 31, la curación de la suegra de Pedro. En el paso anterior nosotros habíamos meditado y nos habíamos identificado con algún elemento de la lectura. Para este ejercicio yo tomaría la posición de la suegra. La suegra pues estuvo enferma y tenía fiebre. La fiebre la ponía enferma y no la dejaba ayudar, no la dejaba trabajar, no la dejaba hacer o estar. El Señor al sanarla, la actitud de ella fue servirle inmediatamente. Esto en mi vida, y esto es importante en la lección, es que nos habla nuestra vida. En momentos de mi existencia he estado enfermo por diferentes causas, no solamente físicas, sino también de manera espiritual. Me he dejado llenar del egoísmo, pero el Señor en su misericordia pues nos ha tocado en el sacramento de la confesión, en la comunión. Me ha curado esa fiebre y me ha permitido pues ponerme a servir. Entonces, con este contexto, pues yo hago una oración. Un ejemplo puede ser lo siguiente: Dios mío, te agradezco por sanarnos, por acercarte a nosotros, por liberarnos de nuestras fiebres. Te agradezco, Señor, porque por medio de tu palabra, por medio de tus sacramentos, me permites la salud tanto física como espiritual.
y me permites ayudar a mis hermanos. Amén. Este es un ejemplo, no tiene que ser todo igual, pero es una manera en que nosotros podemos hacer la lección. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hola de nuevo. El último paso de la lección divina se llama la contemplación. Este paso es para algunos más difícil, pero sin duda es el más placentero. En él nos dejamos mirar por el Señor. Ya hemos hecho una lectura a la que responde la pregunta que dice el texto. Después estuvimos en la meditación. ¿Qué me dice ese texto? En la oración, ¿qué me hace decirle al Señor? Y en esta última, la meditación, es dejarnos ver del Señor. Para nosotros nos causa alegría, serenidad, a otros confusión. Depende cómo esté nuestra vida espiritual, pero sin duda siempre será para aprovechamiento y nos lleva a una progresiva configuración con Cristo. Nos da fortaleza y discernimiento. Este momento de la oración puede durar dependiendo de cada persona y el tiempo que le demos a la oración, pero sin duda siempre será una de las más provechosas. Con esto terminamos esta serie de videos. El día de mañana pues mostraré en resumen todo el ejercicio. Les agradezco por su tiempo.